Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Ya creo que se asustó vuelta y ya se desapareció. Está de mal feo. Sí, la radio, la televisión. A ver, medios de comunicación, entonces vendría a ser la radio, la televisión, dice David. Ya. Los periódicos, la prensa escrita. El Es un periódico. proceso de comunicación. ¿Mande? Es Licenciado, un proceso de la comunicación. pregunta es, ¿qué son los medios de comunicación o La cuáles son pregunta los es, ¿qué medios de son? comunicación? Nos Medios dan de- información Estaban describiendo para cuáles son. conocer Ahora pregúntales qué son. alguna información sobre algún accidente o algún comunicado que se va a hacer al público. Ya. Usted dice que son informadores. Ya. ¿Qué más son los medios de comunicación? ¿Qué decía el señor Correa de los medios de comunicación? Bueno, Rafael Correa. Pregúntale a la Maritza, pregúntale a la Maritza. ¿Qué pasa? ¿qué son los medios de comunicación? Las redes Bueno, es un sociales. tipo de medios. Ya. Pero estamos preguntando, ¿qué son? ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Creen ustedes? Pongamos una preguntita aquí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cree usted Ya. ¿Cree usted que los medios de comunicación son un poder del Estado? Poderes del Estado. El poder de los corruptos. Ahí, por ahí. Alguien dijo, son poderes corruptos. Son unos vendidos, Son licenciado. vendidos, Sorry. ya. Bueno, ¿son un poder del Estado o no son un poder? ¿Qué dicen Sí, ustedes? son un poder del Estado. Porque con eso Bueno. manipulan a la gente. Si son al poderes del pueblo. Estado, entonces, vean, todos los gobiernos manipulan a la gente, ¿no es Sí. cierto? Sí. Esa sería la conclusión. El señor Moreno, el señor Nebot, el señor Correa, todos, ¿no es cierto? Manipularían a la El población. Arauz, Ahora, Arauz. ¿mande? Arauz, El claro, Arauz de de... ley, ya. Andrés, no mientas, Vamos Andrés con, dice. bueno, vamos con otra preguntita, ¿ya? Asimismo, para que hagan todos, por favor, ¿sí? Uno por uno. Si están apagadas las cámaras, no voy a ponerse en la lista, ¿sí? Salud. Pero... Yo estoy alistando porque voy a mi cuentita. Ya, Acá está mucho calor, ya alcancé. ¿Qué es ya. la prensa? A ver, ¿qué es la prensa Amarillista. amarillista? Es la prensa amarillista. La que mienten, pues, la que mienten. No, pues sería una prensa mentirosa. Amarillista. Entonces, ¿qué quiere decir? De Barcelona, ¿no? No tiene nada que ver con el Barcelona. Barcelona. Digamos que sacan una información Tergiversan la información, dice la luz, ¿ya? Va bien, va por ahí. Alguien que tenga caliente. noticias que exageran, ya. Muy bien, señor Cruz. Por ejemplo, Escandalosas también. dice que ha habido, ya, exactamente, sí. Dice que ha habido, ¿no es cierto?, un deslave, que no ocurre acá en, digamos, ya, haya habido un deslave, ¿no es cierto? Y el amarillista, obviamente, llega y exagera, ¿no es cierto? Hay un deslave, se ha ido no sé cuántos metros cúbicos de tierra, 10 casas se han virado, 3 familias sin hogar, y bueno, total, cuando usted llega a la zona no ha sido nada así, ha sido mentira. Entonces, el amarillista, Exagera. exagerar, y con una sola intención, de causar conmoción, ¿sí? en la sociedad, ¿sí? Generan el caos, ¿ya? Entonces, eso
se aplica habitualmente cuando hay comercio, ¿sí? Cuando hay guerra y cuando hay contiendas electorales o políticas. Los últimos 20 años plagados de amarillismo, ¿sí? Ustedes quizás no recuerden, pero cuando iba a empezar el dólar, y era ya, ahora sí, nos fregamos, y 3 millones de ecuatorianos se fueron, y pobres ecuatorianitos, aquí la familia quedó destrozada. Bueno, ya vemos solamente desde el lado exagerativo, ver cuáles han sido beneficios y perjuicios que representa cierto fenómeno, ¿sí? Ya, ahora, va otra pregunta, ¿sí? Esta pregunta es sobre la que tenemos que reflexionar a lo largo de nuestra vida. ¿Creen ustedes que los medios de comunicación educan? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí, obviamente, pero también Depende, miente. depende de los medios y las cosas que Dependiendo de la fuente, pongan ahí. Depende. Puede ser. ¿De qué depende? del prestigio, la fuente. Del prestigio Yo del digo que medio. depende, Información. yo digo que depende, Listen, de la programación que Ah, ellos estén. muy bien, David dice que depende de la programación, ¿no es cierto? Depende de la programación. Si, por ejemplo, es programación cultural, obviamente nosotros vamos a estar aprendiendo, ¿no es cierto? Cultura. Si es que es solamente una programación musical, entonces nosotros vamos a estar aprendiendo solamente canciones. Si es que es una radio religiosa, nosotros vamos a estar aprendiendo teología, así es, y ejercicios espirituales y después vamos a estar aprendiendo. Si es que es una radio política, nosotros vamos a estar aprendiendo toda la doctrina política de X movimiento, ¿sí? Por lo tanto, educan, ¿sí? Para bien o para mal, pero educan. Ahora, la siguiente pregunta va en torno a esta misma educación, ¿sí? Ahora, veamos qué valores transmiten los medios de comunicación. ¿Qué valores creen que transmiten los medios de comunicación? Depende de la ¿Qué valores información. transmiten? O sea, transmiten, Depende de la información. o también pueden Ya. distorsionar Puede ser la el relato, inclusión. ¿no? Dice Lupe, dice que depende de la información. Dice, en cambio, Javier manifiesta que la radio o la comunicación transmite, por ejemplo, inclusión, ¿ya? Transmite inclusión, un valor, ¿ya? Otro valor que tal vez transmita, La educación, moviendo bastante el uso de la Solidaridad. mascarilla y todo eso. ya, el sentido de la responsabilidad, dice David. Por ejemplo, cada instante están recordando, lávate las manos, están diciendo, ¿no es cierto? Entonces, eso se resume en solidaridad, en responsabilidad, porque responsablemente tengo que llevar mi mascarilla para ir a algún lado, ¿cierto? Responsablemente tengo que mantener la distancia cuando estoy en una reunión, ¿ya? ¿Y creen que transmite antivalores? Claro, también. Depende de la programación, dicen. Puede Depende de la ser. programación. ¿Y cuáles serían los valores o antivalores que transmiten los medios de comunicación? Programas bien. Como un ejemplo, cuando viene a hablar una X persona y empieza como a meterle aquí de Cuenca, hablan mal del alcalde que no hace nada, que es un vago, igual del presidente. Entonces empiezan, no, que hay que votarle y todo eso. Ya, Esos programas de farándula, programas puede de ser, farándula. dicen, que están solo en pasan en el chisme, dice, ya. Violan la ¿Qué más? privacidad también, ¿no? Invaden la privacidad, ya, eso es sumamente importante. Ya no hay privacidad, ¿no es cierto? ¿Qué otra opinión tiene? Deshonran a las personas. Deshonran a las personas también, ya, muy bien. Vean, todas estas cosas que ustedes han ido señalando son realidad. Lamentablemente, los medios de comunicación, si bien son sumamente necesarios, también son altamente peligrosos. ¿Ya? Y usted dirá, ¿por qué va a ser peligroso? Si nos está informando, si nos está contando lo que pasa, lo que sucede. De comunicación tienen la capacidad de concentrar masas. ¿Ya? Y ustedes se habrán dado cuenta que hay medios de comunicación que tienen muchísimos seguidores. ¿Como cuáles, por ejemplo, en Cuenca? ¿Qué medios de comunicación en Más Cuenca potente tienen 961, muchos seguidores? que es la radio nacional. 961, La una Mega radio, ya. también. Las que son tropicales son más escuchadas. Ya, tienen más seguidores, ¿viste? Ya. ¿Qué otras radios o medios de comunicación? La televisión, Teleamazonas. Teleamazonas, Solo habla tonterías ese canal. Teleamazonas, ya. Bueno, Mediante el Facebook, resulta ¿no? Porque hay el tantas Facebook, personas, por tantas personas que supuesto, se crean. por supuesto, ya. Muy bien, chicos, sus opiniones. Entonces, estos medios de comunicación lo que hacen es concentrar seguidores, concentrar masas y la mayoría de casos ponerse al servicio del poder, ponerse al servicio de los intereses de los grupos de poder. Y no hay hasta ahora en el país ¿sí? medios de comunicación que sea sumamente independiente. No hay, no hay. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tal bajo. Hay que pautar. ¿sí? Y si usted empieza ¿sí? a vociferar en contra de quien
está pautando, simplemente se queda sin la pauta, ¿sí? Es decir, se queda sin nada, tiene que cerrar su medio. Y es más, en el gobierno anterior, acuérdense que se perseguía, ¿sí? Ah, no, aquí no, señores, no pueden estar haciendo esas cosas, vamos a clausurar el medio de comunicación. Tuvimos un cuencano haciendo ese trabajo y así cerraron algunos medios de comunicación, ¿sí? Entonces, estos medios de comunicación y lo que hacen es transmitir, ¿sí?, la ideología dominante. Eso es lo que hacen, ¿sí? Y ahora, quienes no tenemos la correcto, simplemente nos convertimos en seguidores y lo que digan ellos está bien, ¿sí? Lo que dicen ellos, cierto a veces. No nos preocupamos en averiguar, en confrontar la información, ¿sí? No nos encargamos en verificar. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ¿qué grupo de la población o qué segmento de la población creen ustedes que recibe el mayor impacto de los efectos de los Yo medios de digo, la comunicación? gente que es un poco ingenua, que no ha averiguado, que no ha estudiado, entonces ellos sinceramente creen todo lo que sea. Igual a los niños también, a veces uno en todo. Yo creo que ese tipo de gente. Ya, Yo creo que más ahorita perfecto. a la juventud, ¿no? Perfecto. Lo que está Juventud. jugando, lo que es en las redes sociales está ahorita, porque todo joven, todo niño ¿Ya? entra ahí. Entonces ustedes dicen, primero, la gente que no conoce es la que recibe el mayor impacto. O sea, el que desconoce, el que no está educado, no tiene la costumbre de leer, no acostumbra a verificar o a contrarrestar la información, simplemente y dice, ahora dice, está lloviendo debe estar, ¿no es cierto? Entonces, esa gente, sí, tiende a validar al 100% la información que nos da el medio de comunicación. Y los niños, claro, es el grupo más vulnerable. Ya saben que al guagua se le engaña con un dulce, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, así de maleable, de manipulable, sí, están los niños y los niños tienen la capacidad de aprender rápido, ¿sí? Usted le va enseñando la tabla del 1, enseguida aprende. Usted le enseña a hablar, aprende. Le enseña un instrumento musical, aprende. Porque tiene la capacidad de aprender muy desarrollada, ¿sí? Y entonces, lo que nos enseña un medio de comunicación, el valor que nos transmite, ese se replica, ¿sí? ¿Se figuran ustedes ahora, con todos los escándalos de corrupción que hemos escuchado, pueden estar aprendiendo a nuestros niños? ¿Sí? ¿Qué pueden estar aprendiendo nuestros niños? Quizá la deshonestidad, ¿no es Claro. cierto? Quizá a normalizar el robo en el sector público, ¿sí? Quizá a normalizar la viveza criolla, ¿sí? Quizá a evadir la Mentir. responsabilidad, ¿no es cierto? Quizá se considere normal mentir, ¿sí? Quizá se considere normal mentir. Entonces, miren, lo peligroso que vendría a ser lo que educa el medio de comunicación. Pero además, en los últimos, lo que pasa es que existe una invasión de la vida privada, ¿sí? Vemos ahora con las redes sociales, ¿sí? O sea, usted está vigilado, ¿no es cierto? Entonces, hay una frase que a mí me parece interesante y quiero que reflexionen sobre esta frase y para que ustedes den su opinión. Vean lo que dice el señor Hearst, ¿sí? Vean lo que dice el señor Hearst. Si no pasa nada, tendremos que hacer algo para remediarlo. Entre paréntesis, inventar la realidad. ¿Sí? Si no pasa nada, tendremos que hacer algo para remediarlo. Es decir, vamos a inventar la realidad. Si hay realidades inventadas. Sí. Hoy por hoy día, justo en el contexto en que nos encontramos, ¿cuál creen ustedes que es una realidad inventada? Ahorita, La realidad la de las realidad vacunas. de las vacunas, ya, ¿no es cierto? Una realidad inventada. O sea, lamentablemente, dicen, ya llegaron las vacunas en enero y ahora sí la gente ya no se preocupa, ¿no es cierto? Ya, tontera, ya nos hemos vacunado, ya no pasa nada, ahorita ya no hay virus, no hay nada. Digamos nomás como estábamos hace 2 años, ¿sí? Una realidad inventada. Otra realidad inventada que estamos viviendo ahora, justo ahora. La política. ¿Qué dicen ahí en el plano político? Realidades inventadas me refiero. Que todo el mundo supuestamente te lo está queriendo a venir a arreglar mismo. Ya, muy bien, una realidad inventada, ¿cierto? No hay solución mágica, es imposible. No hay solución mágica. Es necesario decirle a la gente la verdad para poder, ¿no es cierto?, implementar un modelo de gobierno que sea útil. Sin embargo, los dos candidatos nos dan fórmulas mágicas, ¿no es cierto? Los unos dicen que van a dar créditos, los otros dicen que van a dar bonos, pero así van a arreglar la realidad actual. Cuando en realidad nosotros vemos que no es tan fácil, ¿cierto? Por ejemplo, a usted le dan $1,000, ese es $1,000 a gastar en un mes, y de ahí. Pero igual de esos bonos es pura mentira, porque ellos mismos se cobran entre ellos. Ya, y aparte de eso, La ¿no es gente cierto? no. El otro señor dice, vamos a darles crédito, ¿y cómo va a pagar?
Con intereses Claro. altísimos. ¿Cómo va a pagar? Te va a pagar la misma Ya. plata que se coge. ¿Ya? Entonces, son cuestiones que de pronto no concuerdan con la situación que nosotros estamos viviendo. Fórmulas mágicas no existen para arreglar la situación económica. Pero eso nos están pintando, ¿no es cierto? Otras de las realidades que nosotros hemos visto es la de la corrupción. ¿Sí? Vean ustedes, supuestamente el gobierno del señor Correa, honestísimo, ¿no es cierto? Se pasa de transparente. Y, sin embargo, frente a las evidencias probadas, ¿sí? Se dice, no, nos están mintiendo, nosotros no somos corruptos, somos gente Nos intachable. limpias. Sin embargo, se ha demostrado, sí, yo diría hasta con abundancia, que existió la corrupción, que está ahí, pero no lo quieren asumir. Entonces, a un montón de gente en el país en esa realidad, ese es un gobierno honesto, es el que hay que replicar siempre, pero no es así, no es cierto, no es así. Nos han mentido hasta la saciedad. Ahora, bueno, estamos frente a un proceso eleccionario donde tenemos la capacidad de decidir, ¿no es cierto?, qué hacer con nuestro futuro. Y vean ustedes, en este último mes, ¿sí?, apareció esta tendencia real del voto nulo. Ahora sí dice, ya, no, tontera, ninguno de los candidatos convence, votemos nulo. Pero bueno, vemos lo que ha pasado históricamente en el país. Y la votación nula no ha superado el 12% en 42 años. Es que les hace pensar que ahora sí va a pasar, ¿cierto? Aparte, quieran o no, uno de los dos va a gobernar. ¿Sí? Uno de los dos va a gobernar. Y votar nulo es permitir, ¿sí?, que alguien nos dé decidiendo quién nos gobierna. ¿Sí? Y en la sociedad azuaya nos hemos quedado con un concepto así bastante superficial. ¿Qué dicen los cuencanos? Tontera, gane quien gane, igual tengo que trabajar para comer. ¿Sí? Pero no es así. No es lo mismo trabajar en las condiciones que ofrece el un candidato que en las condiciones que ofrece el otro. Entonces, hay que pensar, ¿sí? Fomentar el espíritu crítico. Listo, chicos. Si es que no hay ninguna pregunta, finalizaríamos aquí nuestra clase y con los estudiantes que están convocados a participación estudiantil nos veríamos a las 3:30. ¿Sí? Listo, listo. Listo, chicos. Que estén muy bien. Un excelente fin de Lo semana. mejor para usted, Luchito. Hasta luego. Gracias, Wilson. Gracias.